Papi, ¿para qué existe la iglesia de Dios en esta tierra? Melanie, qué interesante pregunta. La iglesia de Dios en esta tierra. Dios tiene una iglesia en esta tierra. Él tiene un remanente. Pero ¿cuál es el propósito de Dios con su iglesia en esta tierra? ¿Será que como iglesia sí estamos cumpliendo el propósito? Pues Melanie, la Biblia tiene la respuesta. Dejemos que la Biblia se interprete a sí misma, que ella misma nos explique cuál es el plan de Dios con su iglesia en esta tierra, porque Dios tiene un propósito eterno con su iglesia. Y Melanie, de una vez vamos a la primera característica. Allí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, mira lo que dice. Para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Melanie, la iglesia de Dios en esta tierra, según el texto, dice que debe ser columna y baluarte de la verdad. Cuando una persona va a construir, ¿cierto? Un maestro, un arquitecto, cuando ellos van a hacer una construcción, ellos se fijan muy bien de hacer unas columnas resistentes, gruesas, ¿cierto? Columnas que ellos puedan edificar varios pisos. Pero imagínate, Melanie, una construcción de 3, 4 pisos y con unas columnas bien débiles, pues obviamente posiblemente no va a resistir y el edificio puede caer. La iglesia de Dios en esta tierra funciona como un edificio. Si las bases están fuertes, son sólidas, si las columnas son fuertes y resistentes, pues de ahí para arriba, Melanie, tú puedes edificar lo que tú quieras, un edificio muy grande. Así que la iglesia debe ser una columna fuerte de la verdad, que nada la derribe, porque Melanie, a veces soplan vientos de doctrina en la iglesia. Y si la iglesia no tiene un fundamento sólido, no tiene esas columnas fuertes, pues el enemigo puede destruir la iglesia por medio de falsas doctrinas. Pero también dice que es baluarte de la verdad. La iglesia debe enseñar la verdad. La verdad está en la Biblia. La verdad está en la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, Melanie, la Biblia es la verdad. Y dice que la iglesia debe ser baluarte de la verdad. O sea que el centro de la iglesia, el fundamento de la iglesia, el libro de texto de la iglesia debe ser la Biblia, que es la verdad. Entonces, Melanie, una iglesia para que se sostenga, para que permanezca y esté firme, debe de predicar la verdad. Una iglesia que no enseña la Biblia, un predicador que no usa la Biblia, que la Biblia no es la base, no es el fundamento, esa iglesia está en peligro de desviarse de la verdad. Por eso nosotros aquí en este programa, en este ministerio, siempre usamos ¿qué? La Biblia, lo que diga la Biblia. ¿Listo, Melanie? Listo, ya todo nos quedó muy claro, ¿verdad? En cuanto a eso, también otra cosa que es prácticamente una invitación para todos nosotros la encontramos en Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces este versículo nos invita a todos nosotros a que no dejemos de congregarnos a la iglesia, o sea, al templo, porque muchas personas pueden decir, ay, yo puedo adorar a Dios de otra manera, no necesariamente tengo que ir a la iglesia, pero podemos ver lo importante que es ir a la iglesia, porque ¿qué pasa? Lo que explicabas en el primer punto. Si uno deja de ir a la iglesia, puede pasar que uno empiece a aprender nuevas doctrinas, se deje adoctrinar de cosas como que nada que ver con la iglesia, y uno empieza a creer porque uno dice, sí, esto está de acuerdo, pues supuestamente con lo que creo, porque en realidad hace mucho tiempo no va a la iglesia, entonces
Si nosotros dejamos de congregarnos, vamos a ir perdiendo ese conocimiento, vamos a ir dejándonos llevar por el mundo y uno puede decir, no, 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 con que no vaya a la iglesia, pues no va a pasar nada, no me va a ir al mundo. Pero a muchas personas les ha pasado que dicen que van a dejar de ir a la iglesia por un tiempo, que necesitan descansar. O sea, no le toman importancia a lo que verdaderamente es importante y luego uno como los ve por ahí a los 2 meses o al año, uno ya los ve que fuera de la iglesia. Entonces por eso este versículo es una invitación a que nosotros, o sea, a no ser que uno ya esté prácticamente enfermo, que no pueda ir a la iglesia, nada más puede ser más importante que ir a la iglesia y adorar a Dios. Entonces es una invitación para todos nosotros. Melanie, el primer paso que da una persona cuando se está desanimando de las cosas de Dios es dejar de ir a la iglesia. A veces uno pregunta, ve, ¿dónde están los hermanos? Y no van a la iglesia. Y pasan 2, 3 meses cuando menos pensamos, no, ya está en el mundo, no volvió a la iglesia, no volvió a leer. Entonces, Melanie, es muy importante lo que tú dices y lo que dice la Biblia especialmente. La iglesia es un núcleo, porque allí nos fortalecemos, allí nos animan, allí aprendemos, allí adoramos a nuestro Creador cada sábado. Entonces, definitivamente hay que ir a la iglesia. Melanie, hay otro punto bien interesante en relación con la iglesia, porque la iglesia, y por eso este punto, este tercer punto va enlazado con el que tú explicaste, porque la iglesia es un arca de salvación. Hay personas que dicen, yo para salvarme no necesito ir a la iglesia, pero vamos a ver qué dice la palabra. Hechos 2:46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Melanie, la experiencia de la iglesia primitiva es muy interesante, porque dice que ellos se reunían en los templos, se reunían en las casas, en coinonía, y allí esa iglesia primitiva se amaba. Ellos se reunían a comer, a orar, a compartir, a enseñar la palabra, a enseñar la doctrina. Pero a mí el versículo 47 me llama mucho la atención, porque dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Melanie, las personas que vienen a la iglesia son candidatos para el reino de los cielos, porque el Señor los va añadiendo. Así que es muy importante, Melanie. Cuando uno va a la iglesia, uno siente ese amor, uno siente ese cariño, uno siente esa amistad, pero también siente cómo el Espíritu Santo lo atrae a uno. Melanie, cuando yo fui por primera vez a una iglesia, yo era mundano, o sea, nada que ver con las cosas de Dios. Pero cuando yo fui a una iglesia por primera vez, yo sentí que algo me hablaba a mi mente. Yo sentí que mi corazón palpitaba. Y yo salí de esa iglesia diferente y Melanie, no me volvieron a sacar de la iglesia. O sea, desde ahí yo sigo yendo a la iglesia y amo ir a la iglesia porque el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, Melanie, ¿cuál es la invitación acá? Que si las personas se quieren salvar, hay que ir a la iglesia. O sea, la iglesia yo le llamo el arca de la salvación. Uno no puede decir, no, eso, yo me salvo y yo no necesito ir a ningún lugar. De pronto pueden haber excepciones. El ladrón de la cruz puede decir, no, es que yo no tuve que ir a la iglesia para salvarme. Hay excepciones, ¿cierto? Pero si una persona tiene la oportunidad de ir a la iglesia, Melanie, en la iglesia hay mucho crecimiento espiritual. Así que, mis queridos amigos y hermanos, es una invitación. Vayamos a la iglesia, porque en la iglesia se siente el poder del Espíritu Santo, porque Dios se manifiesta en las iglesias. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis,
que debemos de estar atentos de lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia y el Señor añade a la iglesia los que van a ser salvos. Sí, por eso la misión de cada cristiano es, o sea, nuestra misión es multiplicar esa iglesia, que cada vez sean más. No por, o sea, no que sean más que porque, ay, esa iglesia tiene un montón de gente, no, sino que nuestra misión es multiplicar ese número de la iglesia, no para que digan, uy, mire tantos miembros en esta iglesia, sino para nosotros saber que un alma más para el Señor. Ese debería ser el pensamiento de cada uno de nosotros, de todos nosotros. Si una persona viene a la iglesia, digamos que yo la invité, uno no debería pensar, ¿verdad? Porque hay personas que simplemente se pueden fijar, uy, mire esta iglesia cuántos miembros tiene, no. Pero el pensamiento que cada uno de nosotros debemos tener es que nosotros cumplimos con nuestra parte y llevamos un alma más para el reino de los cielos. Listo. Otra de las cosas la encontramos en Hechos 12:5 y los versículos 11 y 12. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el 11 y el 12 nos dicen, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esta es la historia donde Pedro está en la cárcel y podemos ver qué fervientes eran los hermanos, qué fervientes eran los hermanos de la iglesia que en vez de andar angustiados, pues sí, obviamente podrían estar angustiados por Pedro, que cómo estaría en la cárcel, cómo la estaría pasando, pero ellos en vez de ponerse a angustiarse, en vez de ponerse a pensar, no, pero Pedro, ¿cómo estará? No, sí, se podían poner a pensar eso, pero ellos ¿qué hicieron? Normal, y se pusieron a orar por él, y podemos ver que Dios respondió esa oración, y Pedro logró salir de la cárcel, ¿verdad? Pedro logró salir de esa cárcel, ¿por qué? No por sus propios méritos, sino porque todos están orando por él. Qué bonito sería que esas personas que se están alejando de la iglesia, nosotros oremos por ellas, que están en esa cárcel del mundo, ¿verdad? Que están allá. Podemos ver que el mundo es como una cárcel, que ellos están metidos en esa cárcel. Entonces nosotros como hermanos de la iglesia deberíamos orar por esas personas para que vuelvan a la iglesia. O sea, deberíamos orar por ellas para que salgan de esa prisión, para que salgan de esa cárcel y pues con la ayuda de Dios que nunca más vuelvan. Entonces, la iglesia y la oración, eso va muy relacionado, porque eso sí está muy claro. Un cristiano que no ore, pues entonces eso no sirve de nada, ¿verdad? Porque la oración va ligada con nosotros, porque nosotros para poder pedir algo, para poder interceder por una persona, pedir por algo a Dios, debemos ¿qué? Orar, porque la oración es yo creo que la oración es de las cosas más importantes en nuestra vida que nosotros debemos hacer todos los días. Melanie, una iglesia que no practica la oración es una iglesia que está muerta. Una iglesia que ora es una iglesia viva, ferviente y poderosa. Y tú lo explicabas. Pedro salió no porque era fuerte ni porque allí de pronto derribó a los soldados que lo estaban custodiando, no. Pedro salió porque había una iglesia de rodillas. Hay muchas personas hoy en día, como tú lo explicas, en una prisión, en la prisión de las drogas, el alcohol, prostitución, tantas esclavitudes que tiene este mundo. Pero Melanie, una iglesia que se une en la oración es una iglesia que recibe el poder de Dios. Hay un punto más. Definitivamente, Melanie, la iglesia de Dios en esta tierra tiene muchas características. Y voy a hablar de una característica de la iglesia. Está en Efesios 5:23 y dice lo siguiente. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí quiero hablar de Cristo como cabeza. El texto dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sabe, Melanie, por qué muchas iglesias no surgen?
¿Por qué en muchas iglesias hay tantos problemas? Porque a veces pensamos que la cabeza de la iglesia es el pastor, es el anciano, es el director de diáconos, es el director de ministerio personal, en fin, los cargos más altos de la iglesia. A veces ponemos la mirada en hombres y entonces vemos a una persona muy líder que predica bien, que canta, o sea, que mueve masas y entonces decimos, no, qué líder tan tremendo. Pero Melanie, ningún ser humano, y que esto quede claro, ningún ser humano es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, el único en el cual debe estar nuestra mirada. El único ejemplo a seguir se llama Jesucristo, como lo dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, Melanie, ¿queremos iglesias triunfantes como la iglesia primitiva? ¿Queremos iglesias fuertes en la oración, en la predicación, en la testificación, en la ganancia de almas? La cabeza de esa iglesia debe ser Cristo. Si nosotros quitamos la mirada de Cristo, si nosotros colocamos la mirada en un líder terrenal, esa iglesia está extraviada. Así que, Melanie, Cristo debe ser la cabeza y el líder supremo de cualquier iglesia. Exacto, y no solo de la iglesia, sino también de nuestra vida. Debe ser el líder de nuestra vida. Listo, vamos a leer otro versículo que se encuentra en Efesios 2, 20 y 21. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Listo, entonces este versículo nos quiere decir que así como Dios o Jesucristo es la cabeza de la iglesia, también debe ser ese centro o ese fundamento, no solo en la iglesia, sino en un hogar, en la sociedad, en nuestra vida, porque aquí dice que si nosotros lo tenemos a Él como fundamento, vamos a prosperar. ¿Y qué pasa si yo no tengo a Dios como fundamento? Pues no voy a prosperar. Es simple. Tener a Dios en nuestra vida es igual a prosperar. Es como una operación tan sencilla. Si nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, no esperemos que las cosas nos vayan a salir bien. Si no lo tenemos como fundamento, ¿qué pasa si una casa no tiene, digamos, esa base o un fundamento? O un edificio muy alto no tiene, un fundamento fuerte. ¿Qué va a pasar si es un fundamento débil, así como las columnas? Es casi lo mismo, un fundamento y unas columnas. ¿Qué pasa si no es fuerte en un edificio? En cualquier cosa, en cualquier, digamos, un temblor fuerte se va a derrumbar. Así, en cualquier terremoto, temblor fuerte, en nuestras vidas, o no solo en nuestras vidas, sino en el hogar o en la iglesia, cualquier cosa que llegue como a mover la iglesia, y si nosotros no tenemos a Dios, pues obviamente no vamos a poder salir, digamos, del hueco en el que estamos metidos, ¿sí? Entonces, la invitación para nosotros es que nosotros dejemos a Dios como fundamento, no solo en la iglesia, sino en cada una de nuestras vidas. O sea, debemos tenerlo a Él como fundamento, porque lo que decía ahorita, si nosotros lo tenemos a Él, vamos a prosperar. Pero si no lo tenemos, no esperemos cosas prácticamente que no vamos a obtener. Melanie, qué interesante. Así como en una construcción, lo primero que se coloca es el fundamento para que lo demás pueda permanecer. En nuestra vida, Cristo debe ser lo primero. Él debe ser el primero en cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar. Y una iglesia que esté edificada sobre ese firme fundamento, de seguro que va a permanecer. Melanie, hay otro punto bastante interesante que está en Mateo 16, 18, y siempre se ha debatido sobre este texto. Lo voy a leer y luego lo vamos a comentar. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vuelve a hablar del fundamento, pero ya habla es como una roca firme.
muchos han llegado a pensar de que la roca es Pedro, ¿cierto? Entonces muchos dicen, no, mire, el primer papa fue Pedro, porque Pedro es la roca, porque Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero cuando él decía que sobre esta roca no se estaba refiriendo a Pedro, sino que se estaba refiriendo a él mismo, el mismo Jesús. Primera de Corintios 10:4 dice que Jesús es la roca. Pedro, el nombre de Pedro pues quiere decir, o sea, Petros, o sea, una piedra pequeñita, una piedra movediza, ¿cierto? Mientras que la roca a la que se refiere Cristo, la que representa a Cristo, es Petra. ¿Y qué es Petra? Es una piedra grande. O sea, es un fundamento, una piedra que sirve para fundamento. Mientras que nosotros somos piedras pequeñas. ¿Listo? Eso era Pedro. Que Pedro iba a edificar sobre el verdadero fundamento que era Cristo. Entonces, como para seguir consolidándolo el fundamento. Pero el punto que yo quiero resaltar acá es que Jesús dice sobre esta roca, o sea, refiriéndose a él mismo, edificaré. Ahí no dice la iglesia de Pedro, ahí no dice la iglesia de Juan, ahí no dice la iglesia del Papa, ahí no dice la iglesia del pastor, no. Edificaré mi iglesia, dice Cristo. Entonces, Melanie, ¿de quién es la iglesia? La iglesia es de Cristo. Tú le perteneces a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Tú le perteneces a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, ya lo hemos enseñado acá, la iglesia no son las paredes. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es el dueño de la iglesia. Así que le pertenecemos a Cristo. A mí me da tristeza cuando hay personas que se creen los dueños de la iglesia. Hay líderes religiosos que se creen los dueños de la iglesia y maltratan la iglesia y hacen lo que quieran con la iglesia. Y esto no es así, Melanie. Cuando uno tiene un cargo en la iglesia, uno debe ser muy respetuoso con las personas, porque esas personas que nosotros tratamos en la iglesia, a las cuales les predicamos, esas personas no son de nuestra propiedad. Esas personas le pertenecen a Cristo. Así que quede muy claro, Cristo es el único dueño de la iglesia. Otra de las cosas para resaltar también de este punto es que como Jesús dijo que iba a edificar su iglesia en esta roca que era fuerte, que era resistente, asimismo hago la comparación con el hombre sabio y el hombre necio. ¿Qué? ¿El hombre necio qué? Yo creo que por pura pereza se puso a construir su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Normalmente en la noche sube la marea del mar. Por eso, entonces, como sube la marea, ¿qué pasó? Le derrumbó la casa. ¿Por qué? Por terco, por necio. Asimismo le pasa a las iglesias necias, que no, que yo puedo hacerlo. Y la iglesia a veces pretende avanzar sola sin la ayuda de Dios, sin ese fundamento, sin esa cabeza que es Cristo. Es como si yo fuera a caminar sin mi cabeza o sin una parte del cuerpo que es fundamental para cada uno de nosotros. O sea, prácticamente una iglesia sin Cristo no es nada. ¿Qué pasó al cambio con el hombre sabio? Él sí fue a una roca, como la que decía, una roca ahí, y que subió la marea. Dice que el viento sopló, llovió, ¿y qué pasó? No, esa casa no se derribó. ¿Por qué? Porque eso representa a la iglesia que le entrega todo en las manos de Dios, que a cualquier dificultad no se va a rendir. Porque muchas veces pasa que cualquier persona, por cualquier boda prácticamente, no, ya me derrumbé. Esos fueron los necios, los que construyeron en la arena. Al cambio, ¿qué pasa? Alguien que se congregue a la iglesia. Por eso es muy importante no dejar de venir a la iglesia. Alguien que esté siempre de la mano de Dios. Alguien ferviente. ¿Qué va a pasar? No, a cualquier dificultad no se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque él está viviendo en esa roca. Él fue a esa edificación que Jesús construyó. Cada uno de nosotros deberíamos estar en esa roca que dice Jesús, en esa iglesia fuerte. Porque, pues obviamente, lamentablemente hay iglesias que les pasa lo del hombre necio. Pero eso, Dios no quiere que pase eso. Pero entonces, esa es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta.
hacer la comparación. Yo soy el hombre necio o el hombre sabio. Y eso deberíamos pensarlo y cada día esforzarnos más por ser ese hombre sabio. Listo. También quiero leer Hechos 20, el versículo 28. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en aquel que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí dice que Jesús ganó la iglesia por su propia sangre, no porque fuera hijo de Dios y vino a esta tierra. Podemos ver que Jesús pasó por dificultades como cualquier otro ser humano. Podemos decir, no, pero él nunca pecó porque Dios no le permitió pecar. Jesús en esta tierra prácticamente estaba vulnerable, o sea, prácticamente, ¿qué irían a pensar de él? O sea, iban a estar prácticamente preocupados. ¿Pero qué pasó? Él cumplió con su misión y compró la iglesia con su sangre. Él nos compró a cada uno de nosotros. ¿Y cuál fue el precio? Su muerte en la cruz por nosotros. Entonces nosotros deberíamos valorarlo porque él compró esa iglesia, la pagó. Y no la pagó con dinero ni con perlas preciosas, porque al parecer a los ojos de nosotros eso vale mucho. Pero lo que vale más en nuestra vida es la sangre de Cristo que Él nos compró con eso. Entonces, a aquellas personas que se han dejado de congregar a la iglesia, los quiero invitar a que valoremos que hay iglesias, porque como sabemos muy pronto las van a prohibir, ¿verdad? Van a prohibir las iglesias más adelante. Pero nosotros deberíamos valorarlas no solo porque las vayan quizá a prohibir o a cerrar, sino porque a Jesús le costó eso y le costó la vida y le costó su sangre. Entonces, nosotros cada día debemos recordar, no simplemente ir al sábado porque, ay, tengo que ir a la iglesia, porque me están obligando, porque es como un deber por aparentar, sino porque debemos valorar ese esfuerzo que hizo Dios, que nos compró con su sangre, porque uno puede decir, ay, sí, yo ofrecería mi vida por tal persona, pero al momento que uno tenga que ofrecer su vida por alguien, hacer un sacrificio, normalmente como somos seres humanos, uno se acobarda, ¿verdad? Pero podemos ver que Jesús nos compró con su sangre. Melanie, hay personas que sufren de baja autoestima y a veces piensan que no valen nada. Pero yo me ponía a pensar en relación con este versículo que tú acabas de explicar y definitivamente yo llegué a la conclusión de que nosotros valemos la sangre de Cristo. Porque como dice la Biblia, no somos comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo. Y si Cristo compró la iglesia con su sangre y la iglesia, ¿cuánto vale una persona? Yo no sé si estoy hablando para alguien que ha llegado a pensar que no vale nada, o incluso se lo ha dicho quizás su pareja, un hijo, un compañero de trabajo, alguna persona le ha dicho, tú no vales nada. Yo quiero que tú cambies esa manera de pensar. Tú vales mucho porque tú vales la sangre de Cristo, porque Cristo compró su iglesia, o sea, Cristo nos compró a nosotros con su propia sangre. Y Melanie, qué interesante hablar de la iglesia de Cristo en esta tierra, pero nos falta un punto interesante y es la misión de la iglesia. Hemos hablado de cómo Cristo prácticamente es el eje de la iglesia, Cristo es el todo de la iglesia, pero no todo lo podía hacer Cristo. O sea, Cristo es la cabeza, el fundamento, la roca, la columna, dio su sangre, es el todo de la iglesia. Y entonces ahora la iglesia, ¿cómo va a retribuir todo lo que ha hecho Dios por ella? Mira, Melanie, lo que dice allí en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Melanie, hay una palabra que a mí me encanta y es la gran comisión. ¿Cuál fue la gran comisión que le dejó Jesús a su iglesia antes de ascender al cielo? La gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles. La pregunta es, ¿la iglesia de esta generación está cumpliendo con la misión?
nosotros como iglesia estamos predicando el evangelio. Yo quiero que tú te preguntes allí donde estás. ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estás cumpliendo con la gran comisión? Si no es así, es hora de levantarnos, es hora de predicar el evangelio. Melanie, ¿cuál es el último mensaje? ¿Cuál es la última invitación para estas personas maravillosas que disfrutan de este contenido? Bueno, mi llamado para cada uno de ustedes que están viendo este video es que nosotros ya sabemos cuál es nuestra misión, nosotros sabemos quién es el fundamento de nuestra iglesia. Entonces mi invitación es lo que decía antes: no dejemos de congregarnos a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros al principio podemos pensar que no, eso no importa si yo me dejo de congregar, eso no importa si no tengo a Dios en mi vida. Pero si nos dejamos de congregar a la iglesia, poco a poco vamos a estar entrando en esa prisión del mundo, no necesariamente en las drogas, pero cada uno, Satanás le tiene preparado a cada uno su prisión. Entonces nosotros cada día debemos aferrarnos más a ese fundamento que es Cristo y debemos vivir en esa roca. Debemos ser como ese hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Así que nosotros debemos poner nuestra vida en las manos de Dios, no solo como persona, sino como iglesia y sociedad. Y asimismo nosotros vamos a prosperar porque ya sabemos que si Dios es nuestro fundamento, nada nos va a faltar. Dios te bendiga.